Se presiona un bloque de 10 newtons sobre una pared vertical mediante una fuerza F. ¿Cuál debe ser el mínimo valor de esta fuerza para que el cuerpo no caiga? El coeficiente de rozamiento estático es igual a 0,2. Y bueno, vamos a calcular entonces lo que nos piden, ¿no? El mínimo valor de esta fuerza para que el cuerpo no caiga. Bueno, sería de la siguiente manera, ¿ya? A ver, vamos a dibujar entonces el bloque en su diagrama de cuerpo libre respectivo. Ahí está. Este es el bloque, esta es la pared en la cual está en contacto, perfecto. El bloque va a ejercer una fuerza F, presionándolo, y obviamente la pared le va a ejercer una fuerza, en este caso sería una fuerza de reacción normal, ¿no? Normal de la pared, voy a poner así, NP mejor. El peso del cuerpo dice que es 10 newton, ¿no? Ah, ya. Entonces, profesor, el peso del cuerpo es igual a 10 newton. Pero, como el bloque tiende a deslizar, entonces quiere decir que hay una fuerza empujando hacia arriba, ¿no? Claro, esa fuerza que empuja hacia arriba es la fuerza de rozamiento estático. Ahora, como yo quiero el mínimo valor de F que sostenga este sistema, quiere decir que el mínimo valor de F va a ser cuando este bloque esté a punto de caer. Ah, ya. Entonces decimos el mínimo valor de F es cuando el bloque esté a punto de caer. Qué bonito, ¿no? A punto de caer. Entonces F sub S tomará su máximo valor. O sea, si está a punto de caer, obviamente este lo va a sostener con la mayor fuerza posible. Entonces decimos, toma su máximo valor. Bueno, perfecto. Acá las fuerzas que van hacia la derecha y hacia la izquierda, todas son iguales. O sea, la normal del piso vendría a ser igual a la fuerza F, porque está en equilibrio. Lo mismo sucede acá. La fuerza de rozamiento de F que va hacia arriba y el peso que va hacia abajo también son respectivamente iguales. O sea, esto vale 10. Pero como F sub S toma su máximo valor, el máximo valor de F sub S es el mu estático multiplicado por la normal de la pared. Y eso es igual a 10. Muy bien. Entonces, el mu estático según el problema vale 0,2. 0,2. Y la normal de la pared vale F. Es igual a F. Y eso vale 10. Entonces vas a dividir, F valdría 10 entre 0,2, o sea, 50 newton. Caballeros, señoras y señores, esta es la RT que ya de nuestro problema. O sea, la clave es la E de enanito. Muy bien. Fácil y sencillo como todas. ¿Cuál es la potencia mecánica en watts desarrollada por la fuerza que actúa sobre un cuerpo de 50 kilogramos de masa y que hace variar su velocidad de 16 metros por segundo a 20 metros por segundo en 10 segundos en movimiento rectilíneo? Bueno, entonces vamos a calcular tal y como me están diciendo ese problemita, ¿está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Claro, tenemos entonces ahí, bueno, en primer lugar, ¿qué cosa es la potencia, no? Cuando tú quieres definir a la potencia, simplemente lo defines a la potencia como la rapidez con la cual se lleva un trabajo, pues, ¿no? O sea, con la rapidez con la cual se elabora un trabajo. Yo ya tengo el tiempo, lo que me faltaría es calcular el trabajo. Pero, profe, ¿cómo se calcula el trabajo? El trabajo se va a calcular como el producto de la fuerza por la distancia. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Ya está, perfecto. Entonces dirá, profesor, ya, perfecto. Usted me dice fuerza por distancia, por supuesto. Entonces el trabajo sería fuerza por distancia.
sobre el tiempo. Ya, pero la fuerza puede corresponder a ser, de acuerdo a la segunda ley de Newton, a la masa por la aceleración por la distancia sobre el tiempo. O sea, fuerza igual a masa por aceleración. Ya. Ahora, estos dos valores se pueden calcular fácilmente de acuerdo al MRV. Claro, ¿por qué? Porque en el MRV se sabe que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por la distancia. ¿Te das cuenta? Y de acuerdo al dato del problema, la velocidad final vale 20. Sería 20 al cuadrado igual a la velocidad inicial, que vale 16 al cuadrado más 2 veces aceleración por la distancia. Ah, ya, profesor. Perfecto. Esto acá pasa a restar, ¿no? Esto acá menos esto pasa a dividir. Entonces ahí yo puedo obtener cuánto vale AD. Sería entonces 36 por 4 entre 2 sale 72. 72 entonces vale A por D. Bueno, entonces ya tengo yo el valor de A por D, ya podría calcular entonces la potencia mecánica. La potencia mecánica va a ser igual a la masa vale 50 kilogramos por A por D, y A por D vale 72 sobre el tiempo. Y el tiempo dice en 10 segundos, o sea, sobre 10 segundos. Inmediatamente se me van las pelotitas de arriba y de abajo, y entonces yo diré, profesor, la potencia mecánica va a ser igual a 5 por 72, 360 watts. Eso, señoras y señores, es la RPTA de mi problemita. Claro que sí. Recontra facilísima y sencilla. La clave, obviamente, la C de ceviche. Esa eres tú, caballero. Eso. Se coloca una varilla de 0,1 kilogramo de hierro, cuyo calor específico es 0,45 kJ por kilogramo grados Celsius a 200 grados Celsius, en una masa M de agua cuyo calor específico es 4,184 kJ por kilogramo grados Celsius a 20 grados Celsius. Calcule la temperatura de equilibrio, considere que no hay pérdida de energía a través del calorímetro. Muy bien, entonces en un calorímetro se va a hacer una mezcla de esa varilla de hierro con agua, obviamente, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. Miremos esto, mira, observa. Vamos a hacer una línea de temperatura para poder determinar la temperatura de equilibrio, que es lo que me están diciendo. Entonces decimos, en primer lugar tenemos acá el hierro que está a 200 grados Celsius. De ese hierro tenemos una masa que vendría a ser 0,1 kilogramo y un calor específico que va a ser igual a 0,45. ¿Está bien? Ya. Ahora, para el agua su temperatura es de 20 grados Celsius, tal y como me dice. Su masa es M, no la conocemos, ¿no? Dice una masa M. Bueno, esa es la masa. Y el calor específico vale 4,184. ¿Está bien? Así sería. Entonces, ¿cómo haremos, profesor? Se supone que a la hora de mezclar esta cantidad que está fría y esta cantidad muy caliente, obviamente ambos van a llegar a un equilibrio, al cual se le va a llamar T, la temperatura de equilibrio. El que está a la izquierda, va a ganar calor, o sea, habrá un calor ganado para él. Mientras que el que está a la derecha va a perder calor, sería un calor perdido para él. ¿Y qué podemos decir entre esos dos calores? Que el calor ganado y el calor perdido, como van a ser todas ellas, van a ser igualitas. Eso es lo que se cumple, bueno. El calor ganado para el primero se va a cumplir con el calor sensible. ¿Cómo es ese calor sensible? Bueno, el calor sensible se mata, o sea, calor específico por la masa y por la variación de temperatura. El calor específico acá vale 4,184, ¿está bien? Por
la masa sería M, y por la variación de temperatura, que es T-20. Claro, así es, ¿no? Y el calor perdido acá, ¿quién sería? Bueno, el calor perdido acá sería simplemente calor específico 0,45 por la masa, que vale 0,1, y por la variación de temperatura, que sería T menos ¿quién, profesor? Bueno, en este caso sería 200 menos T, ¿no? Claro, 200 menos T. Restando el mayor menos el menor, pues, ¿no? Para que no haya incoherencia. Así es, profesor. Perfecto. Bueno, procedemos a multiplicar entonces cada uno de esos valores. Primero T por esa cantidad, que sería 4,184 MT, menos 4,184 M por esa cantidad, saldría 83,68 M, igual a 0,45 por esta cantidad y por 200, eso te va a salir 9, ahí es 9, menos 0,45 por 0,1 por T sería 0,045 T. Muy bien, esta cantidad que tú estás viendo lo voy a mandar al otro lado. Entonces sería 4,184 MT, ¿está bien? Más 0,045 T va a ser igual a ¿quién? Acá me queda 9, y esta expresión que estás viendo lo mando al otro lado, sería más 83,68 M. ¿No? Así sería esa expresión. Bueno, acá factorizo el valor de T, y voy a tener T por ¿quién, profesor? Por 4,184 M más 0,045 igual, bueno, a lo que está ahí, ¿no? 9 más 83,68 M. Vas a dividir, entonces T valdría 9 más 83,68 M sobre 4,184 M más 0,045. Así es. Entonces, esto, señoras y señores, sería la RTTA de mi problema. Esta sería la temperatura de equilibrio de lo que estamos observando. La clave obviamente es la E de enanito. Claro que sí. Fácil y sencillo como todas. Muy bien. En un recipiente térmico aislado se introduce 25 gramos de hielo a 0 grados Celsius y 80 gramos de agua a 80,125 grados Celsius. Calcule la temperatura del equilibrio. Considere que el calor latente de fusión del hielo es 80 calorías por gramo. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo haríamos en ese caso, profesor? Fácil y sencillo. Mira. Primero lo que voy a hacer acá es la línea de temperatura para saber el calor ganado y el calor perdido en cada uno de ellos. Bueno, en el primer caso yo tengo hielo, dice, a 0 grados Celsius. A 0 grados Celsius voy a tener 25 gramos de hielo. 25 gramos de hielo. Y luego tengo a 80,125 grados Celsius, tengo 80 gramos de agua. 80 gramos de agua, ¿no? Y luego los dos se van a mezclar, dice. Y a la hora que se mezclan, obviamente van a llegar a una temperatura que sería temperatura de equilibrio. Bueno, el primero ganará calor. Primero ganará un calor para que se pueda, en este caso, derretir el hielo, y luego aumentará su temperatura. Esto de acá para mí es el calor ganado, ¿no? Eso entonces gana. En cambio, el otro, este de acá, perderá calor, por lo cual disminuirá su temperatura. Entonces, el segundo pierde. Pero lo que yo tengo que saber siempre
es que el calor ganado y el calor perdido, ¿cómo son todas? Igualitas, claro que sí, todas son iguales. Muy bien, pero ¿cómo se calcula cada uno de ellos? En primer lugar, un calor de transformación se calcula como L por M, calor latente por la masa. Y un calor de cambio de temperatura se calcula, se mata. Así se calcula de esa manera. ¿Está bien? Ya, perfecto. Entonces tenemos en el primer caso, este es un calor de transformación, sería L por M. L obviamente sería 80, ¿no? A ver, 80, profesor, por la masa es 25. Más, luego hacemos Q se mata. Calor específico vale 1 para el agua, la masa es 25 gramos, por la variación de temperatura, que sería la diferencia de los dos, T menos 0 es T. Es igual a el calor que pierde este de acá, que es calor específico, o sea, es un calor sencillo, por la masa, que es 80 gramos, y por la variación de temperatura, que es 80,125 menos T. 80,125 menos T. Ya está, perfecto, perfectísimo, tal y como lo puedes observar ahí. Bueno, entonces simplemente esto acá irá a restar al otro lado, esto acá pasa a sumar por acá, y luego operamos todo eso ahí, ¿no? T valdría 42 grados Celsius. Resolviendo esa ecuación fácil y sencilla como todas. La clave obviamente es la E de enanito. Fácil como todas. Muy bien. Se deja caer verticalmente un pequeño corcho de 220 kilogramos por metro cúbico en el aire, a una densidad de 1,1 kilogramos por metro cúbico. Calcule la distancia recorrida en metros en un tiempo de t segundos. Considere g igual a 10 metros por segundo cuadrado. Entonces nos está pidiendo cuál sería la distancia que va a recorrer, o sea, que va a caer, mejor dicho, obviamente en función del tiempo, ¿no? Las alternativas están en función del tiempo también, o sea, en base a t cuadrado. Para ello, obviamente, lo que vamos a hacer es aplicar lo que es el MRV, pero primero tengo que obtener lo que es la aceleración con la cual está cayendo. Obviamente no es la aceleración de la gravedad, ya que no es de caída libre. Si fuese un movimiento de caída libre, entonces directamente te diría, ¿sabes qué? Hay que aplicar las ecuaciones de caída libre, pero no lo es porque está cayendo en el aire, dice. Para ello entonces tenemos que ver datos como el caso del empuje, porque obviamente cuando un cuerpo esté en el aire va a sufrir un empuje con respecto a la densidad del aire. Oye, más o menos entonces diremos nosotros, profesor, el cuerpo está cayendo, claro que sí, o sea, acá, y en cualquier momento de su caída el cuerpo va a experimentar dos fuerzas. Una fuerza hacia abajo, que vendría a ser la fuerza de gravedad o peso, y la otra fuerza hacia arriba, que vendría a ser el empuje. Bueno, claro que sí. Ya, recuerda tú que la fuerza de gravedad simplemente es el producto, la fuerza de gravedad es el producto de la masa por la gravedad, y el empuje se calcula como la densidad, que en este caso es obviamente la densidad del gas por la gravedad y por el volumen del cuerpo sumergido, ¿no? En este caso sería el volumen del cuerpo, en este caso la densidad del aire, pues, ¿no? La densidad del gas. Entonces así se haría esto de acá, y obviamente esa caída que está experimentando va a determinarse una pequeña aceleración, en el cual va a cumplir la segunda ley de Newton, en el cual nos dice que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. La fuerza resultante es la diferencia de las dos fuerzas, fuerza de gravedad menos el empuje, y eso es igual a masa por aceleración. Ahora, la fuerza de gravedad es masa por gravedad, profesor, menos el empuje, que es la densidad del gas por la gravedad y por el volumen sumergido, y eso es igual a masa por aceleración. Ya, la masa
Recuerda que de acuerdo a lo que nosotros tenemos que saber es que la densidad, bueno, este es el gas por si acaso, la densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces la masa sería densidad por volumen. Allá, entonces la masa sería densidad del cuerpo por el volumen, menos densidad del gas por G, acá también faltó G por si acaso, por el volumen. Y acá sería densidad del cuerpo por el volumen y por A. En todos esos extremos se me va a ir el volumen del cuerpo porque son similares y voy a poder reemplazar lo que me dan de datos. Por ejemplo, acá la densidad del cuerpo vale 220, entonces voy a ponerle 220 por la gravedad, que sería 10 por 10, menos acá la densidad del gas, que sería el aire, 1,1 por la gravedad, que sería 10, no, acá está la gravedad 10, y eso va a ser igual a la densidad del cuerpo, que sería 220 por el valor de A. Bueno, multiplicas, restas y todo ello sale A igual a 9,95 metros por segundo cuadrado. Resolviendo esa ecuación, ¿no? Claro que sí. Ahora sí, nos está pidiendo un tiempo de segundos. Para eso voy a aplicar mi ecuación del MRV, en lo cual me dice que la distancia recorrida que te están pidiendo es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Como se deja caer verticalmente, entonces quiere decir que la velocidad inicial de Serapio Torres, porque se dejó caer. La distancia, que es la que te están pidiendo, va a ser igual entonces a la aceleración, que es 9,95 por el tiempo al cuadrado sobre 2. Dividiendo esto entre 2, será igual entonces a 4,975. Claro que sí, por t cuadrado. Y eso, señores y señores, déjenme decirles que sería absolutamente la RTTA. Claro que sí. Fácil y sencillo como todas. La clave, obviamente, la C se dice. Muy bien. Claro que sí. Muy bien. Una vasija de vidrio contiene 1000 centímetros cúbicos de mercurio lleno hasta el borde. Si se incrementa la temperatura en 100 grados Celsius y el recipiente alcanza un volumen de 1009 centímetros cúbicos. Pregunta: ¿cuánto de mercurio se derrama? Considere el coeficiente de dilatación lineal del mercurio, 6 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Perfecto, entonces vamos a aplicar de acuerdo a lo que nosotros ya sabemos. Acá tenemos dos recipientes, o bueno, un recipiente y un líquido que se van a dilatar ambos cuando la temperatura se va a incrementar. Entonces, más o menos, vamos a ver lo siguiente. Tengo yo acá el vidrio, que es el recipiente, ¿no? Recipiente de vidrio por si acaso, y tengo acá el mercurio. Ambos tenían un volumen inicial que era el mismo, porque tanto el mercurio como el vidrio tienen la misma capacidad. O sea, la capacidad del vidrio determina el volumen del mercurio. El vidrio tiene entonces un volumen inicial de 1000 centímetros cúbicos, y el del mercurio también su volumen inicial es de 1000 centímetros cúbicos. Ya, pero dice que se calienta de tal manera que su temperatura se incremente en 100 grados Celsius. O sea, la variación de temperatura del sistema es de 100 grados Celsius. Y el recipiente alcanza un volumen de 1009 centímetros cúbicos. O sea, el volumen final del recipiente es de 1009 centímetros cúbicos. Y el volumen final del mercurio, bueno, no lo sé, no se sabe cuánto vale. Con estos datos que yo estoy observando, lo que yo voy a poder obtener es la dilatación de ambos. O sea, cuánto ha dilatado el vidrio y cuánto ha dilatado el mercurio. Y con esas dilataciones, obviamente, la diferencia de ambas me daría lo que derrama. ¿Por qué, profesor? Lo que sucede es que si las dilataciones no son iguales, entonces es porque el mercurio se ha dilatado más, y al dilatarse más ocupa más volumen, y al ocupar más volumen obviamente se va a derramar. Eso es lo que va a ocurrir. Es por eso que la dilatación es así. Por ejemplo, la primera dilatación
al ojo vale 9. ¿Por qué, profe? La diferencia, 9 centímetros cúbicos. Y acá yo necesito cuál es la dilatación del mercurio. Y con esa dilatación, obviamente el resto está 2 y se acabó el problema. Entonces, para poder calcular eso, yo lo que voy a hacer es calcular el volumen final del mercurio. El volumen final del mercurio va a ser igual al volumen inicial por 1 más gamma por delta de T. Así se calcula entonces el volumen final luego de una dilatación volumétrica. Claro que sí. Pero este coeficiente de dilatación volumétrica generalmente no te lo dan. Pero recuerda que es igual a 3 veces el coeficiente de dilatación lineal, donde esta sí te lo dan de dato 100. Por eso que acá es el triple de 6 por 10 a la menos 5, que sería 18 por 10 a la menos 5. Bueno, entonces, profesor, de antemano diremos el volumen final va a ser igual aquí, el profesor, al volumen inicial, que vale 1000 por 1 más, en este caso sería de gamma, que sería el triple de alfa, o sea 18 por 10 a la menos 5. ¿Por quién, profesor? Por la variación de temperatura, que vale 100 por 100. ¿Está bien? Entonces ahí tendríamos nosotros eso. Bueno, 100, se me pasó una bolita más por ahí. Bueno, entonces ya tengo esto, opero toda esa parte y el volumen final me saldría 1018 centímetros cúbicos. Entonces, si el volumen final luego de operar todo eso es de 1018 centímetros cúbicos, quiere decir que la dilatación es la diferencia, o sea, sería 18 centímetros cúbicos. ¿Te das cuenta? Entonces, el mercurio se dilata mucho más que el vidrio, y al dilatarse más es lo que se va a derramar, el excedente, el exceso, no de volumen, o sea, la diferencia. Por lo tanto, diremos se derrama, que es lo que te están pidiendo. ¿Qué cosa, profesor? ¿Cuánto se va a derramar? Se va a derramar 18 menos 9. 18 menos 9, o sea, 9 centímetros cúbicos. Eso es el volumen que se va a derramar. Claro que sí. La respuesta, obviamente, la E de nadito. Muy bien. Fácil y sencillo como todas. Nos dice, una esfera de radio R flota entre dos líquidos invisibles cuyos pesos específicos son 64 Nm por metro cúbico y 128 Nm por metro cúbico, respectivamente, como se muestra en la figura. Obviamente, como son invisibles, el más denso, que es 128, irá abajo y el menos denso irá arriba, ¿no? Si el volumen de la esfera sumergida en el líquido más denso es de 27 pi R cubo sobre 64, hay el peso específico de la esfera. Bueno, vamos a calcular eso entonces. Para lo cual, vamos a hacer acá un esquema en el cual vamos a tener nosotros la esfera y separada por los dos líquidos invisibles, por acá por la parte inferior, como un líquido, que es el más denso, o sea, su peso específico vale, voy a poner acá, 128 newton por metro cúbico. Y del menos denso, que es el que se encuentra arriba, vale 64 newton por metro cúbico. Su peso específico sería 64 newton por metro cúbico. Ya está. Perfecto. Bueno, más o menos viendo el diagrama del cuerpo libre de ambos, o sea, tanto como para el líquido de abajo, ¿no? Como ya hemos dicho, se tiene que hacer el diagrama del cuerpo libre, ¿no? El TC. ¿Cómo así, profesor? Mira, tenemos acá un peso hacia abajo, el cual sería mg, el peso. Tenemos dos empujes. Un empuje debido al líquido 1, al cual le voy a poner el empuje E1, y otro empuje debido al líquido 2, al cual le voy a poner E2. ¿Está bien? Entonces, por la primera condición de equilibrio se tiene que saber que la suma de las fuerzas que van hacia abajo son iguales a las que van para arriba. O sea, mg va a ser igual a E1
más E2. Ahora, el empuje se calcula de la siguiente manera: como el peso específico del líquido multiplicado por el volumen del cuerpo sumergido. Así se calcularía el empuje. Entonces cada uno de ellos se calcularía en forma particular. Sería entonces, pero la masa, recuerda que la masa también se puede calcular como la densidad multiplicado por el volumen, ya que densidad es masa entre volumen. Entonces acá yo puedo poner densidad multiplicado por volumen es igual al empuje 1, que viene a ser el peso específico 1 por el volumen 1, más empuje 2, peso específico 2 por el volumen 2. Claro que sí. Acá la densidad, pero acá falta la gravedad, ¿no? G. Ya mira, la densidad multiplicado por la aceleración de la gravedad, eso nos da el peso específico, porque recuerda tú que el peso específico es densidad multiplicado por gravedad. Entonces acá yo puedo poner peso específico, pero en este caso del cuerpo, que es lo que me pide, por el volumen es igual al peso específico 1 por el volumen 1 más el peso específico 2 por el volumen 2. Ahora lo que me queda es simplemente colocar datos, ¿no? Peso específico del cuerpo, que es lo que te pide, por el volumen del cuerpo. Como se trata de una esfera de radio R, el volumen de una esfera valdría 4/3 de pi por radio al cubo. Ese es el volumen de la esfera. Y eso va a ser igual al peso específico 1, que es el más denso, o sea 128, multiplicado por el volumen de la parte sumergida. Pero en el líquido más denso dice que la parte sumergida es 27 pi r al cubo sobre 64. O sea, sería por 27 pi r al cubo sobre 64. Así de fácil. Muy bien, profesor. Entonces, ¿qué más sería acá? Y acá le vamos a sumar el siguiente empuje, que sería también peso específico por el volumen. Peso específico del segundo vale 64 multiplicado por su volumen. Pero este volumen sería lo que sobra, ¿no? O sea, se supone que todo es 4/3 de pi por radio al cubo. O sea, acá es 27 pi por radio al cubo sobre 64. Entonces acá está la diferencia de esto menos esto, o sea, el total. Y eso sería, ¿quién? A ver, sería 175 pi por r al cubo sobre 192. Restando, ¿no? Hemos restado esto de acá menos esto de acá, y eso es lo que me ha salido, pues, ¿no? Recontra fácil y sencillo, claro que sí, porque sería 256 menos 81, y eso queda. Bueno, ya tenemos eso. Entonces, si lo reemplazo por acá, y sería simplemente 175 pi por radio al cubo sobre ¿quién, profesor? Sobre 192. Bueno, entonces inmediatamente acá se me va radio al cubo con radio al cubo y radio al cubo. Se me va también pi, pi y pi. Todos los pi se me van. Claro, por acá también puedo simplificar, ¿no? 64 vale 1, 64 vale 2. Acá 64 1, 64 ¿cuánto, profe? 3. Profesor, perfecto. Entonces, más o menos reemplazando y pasando a multiplicar 3 y dividiendo entre 4, ahí nos sale la densidad del cuerpo, el peso específico del cuerpo, perdón. Sale aproximadamente 84,25 newton por metro cúbico. Eso, señoras y señores, sería la RPTA de nuestro problemita. Claro que sí, fácil y sencillo como todo. La clave obviamente es la C de Sevillano. Muy bien, recontra facilísimo. En cierta región eléctricamente cargada existe un campo eléctrico constante de 10 a la menos 4 newton por coulomb. A tal región ingresa un electrón cuya carga es 1,6 por 10 a la menos 19, obviamente negativa, y masa 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos, con una velocidad de 400 metros por segundo. ¿Qué altura máxima alcanzará en metros?
A ver, tal y como estamos observando, tenemos nosotros una región de campo eléctrico donde va a ingresar el electrón y obviamente ese electrón va a desacelerar, ya que la fuerza eléctrica estaría en sentido opuesto al campo eléctrico. ¿Por qué, profesor? Porque la carga es negativa del electrón, simplemente por eso. Entonces, más o menos nosotros diremos, en la región de campo eléctrico, vamos a ponerlo por acá, sí, la región de campo eléctrico, el electrón comienza a ascender por la velocidad con la cual fue lanzado. Este electrón ha sido lanzado con una velocidad inicial de 400 metros por segundo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que inmediatamente este electrón va a sufrir una fuerza contraria a ella, que es la fuerza eléctrica. ¿Por qué, profesor? Debido a que el campo eléctrico está apuntando hacia arriba y como la carga es negativa, entonces va a haber una fuerza en sentido contrario. Esta fuerza eléctrica obviamente cumple la ecuación de ser igual a Q por E, ¿no? O sea, la carga del electrón por el campo eléctrico. Así se calcula. Esta fuerza eléctrica va a hacer que el electrón desacelere y en el momento de desacelerar obviamente va a llegar a un momento en el cual se detenga. Entonces va a haber una desaceleración con el electrón de tal manera de que va a llegar a tomar una cierta altura máxima hasta que su velocidad final sea igual a cero. Entonces a mí me está pidiendo cuál es esa altura máxima que va a subir, esa altura máxima que va a ascender. Eso es lo que nos está pidiendo. Esa altura máxima yo le voy a poner X entonces, ¿ya? Y es lo que voy a calcular. Pero antes de ello, primero tengo que saber con qué aceleración o con qué valor desacelera. Eso lo hacemos con la segunda ley de Newton. Por la segunda ley de Newton se sabe que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. La única fuerza que actúa sobre la carga es la fuerza eléctrica, que es igual a Q por E. Y eso es igual a la masa por la aceleración. Entonces la aceleración valdría Q por E sobre M. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Claro que sí. Ya está. Ahora, por las ecuaciones del MRV, ¿no? Por el MRV, ya que está ascendiendo y está desacelerando, por el MRV se va a cumplir que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces aceleración por la distancia. Menos porque es una desaceleración. La velocidad final vale 0 porque es el momento en el cual ya se detiene el electrón. Entonces la velocidad inicial valdría 400, ¿no? Ya, pero vamos a reemplazarlo de esta manera, ¿ya? Pasamos al otro lado, sería 2 veces aceleración por la distancia, que es la que me están pidiendo, la altura máxima, igual a la velocidad inicial al cuadrado. Esto pasa a dividir, equivaldría entonces velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces A. Pero como A vale Q por E sobre M, entonces sería, sería M por velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces Q por E. Así es. Reemplazando los valores, la masa vale 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos por la velocidad inicial, que es 400, pero es elevado al cuadrado, sobre la carga, que, 2 veces la carga, 2 veces 1,6 por 10 a la menos 19, por el campo eléctrico, que vale 10 a la menos 4, por 10 elevado a la menos 4. Y ahí nos saldría el valor de la distancia. La altura que va a ascender va a ser 4,55 por 10 a la menos 3 metros. O milímetros, como quieras decirlo, ¿no? Esa sería la respuesta correcta, caballero. Fácil y sencillo como todas. Claro que sí. La respuesta obviamente es la de burrito fácil y sencillo. La resistencia equivalente del circuito adjunto es, o sea, acá nos están dando entonces un conjunto de resistencias en las cuales yo tengo que hallar la resistencia equivalente de ella, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el desarrollo de este problemita? Para ello tú tienes que tener ciertos conceptos básicos que son muy importantes, como asociaciones de resistencias en serie y también en paralelo. Se dice que está en serie cuando
tienen un nodo en común nada más, y se dice que está en paralelo cuando tienen dos nodos en común. Por lo tanto, ambos soportan la misma diferencia de potencial. En cambio, cuando es en serie, por ambos circula la misma intensidad de corriente eléctrica. O sea, son características diferentes que ocurren en cada uno de ellos. Es por eso que la resistencia equivalente también tiene su diferente forma de calcularse. Mira, por ejemplo, si yo tengo dos resistores en serie, a ver, así como el resistor acá R1 y acá R2, ambos están en serie. ¿Por qué, profesor? Porque presentan un solo nodo en común. Entonces, cuando están en serie, se cumple que la resistencia equivalente entre ambos, o sea, la resistencia que pueda reemplazar ese conjunto, simplemente es la suma aritmética de ambos. O sea, R1 más R2 te da la resistencia equivalente. Así como se podría calcular fácil y sencillamente. Pero, profesor, ¿qué pasaría ahora si las resistencias se encuentran en paralelo? Bueno, como hace rato te dije, están en paralelo cuando ambos presentan dos nodos en común, como lo que puedes observar aquí. Entonces acá tenemos arriba R1 y acá R2. La resistencia equivalente entre ambos cuando se encuentran en paralelo sería simplemente calcularse de esta manera, como el producto de ambas resistencias, R1 por R2, sobre la suma de ambas, R1 más R2. ¿Te das cuenta? Entonces así se calcula la resistencia equivalente cuando ambas resistencias están en paralelo, y cuando están en serie se calcula de esta manera. Como te iba recalcando, son formas diferentes de poder calcular, pero en fin se hace de esa manera, se calcula así. Entonces ya lo hemos dicho, primero serie y luego paralelo. Así de esa manera, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces cómo nos va para poder resolverlo de la manera más fácil y sencilla. Tenemos por acá la resistencia de 3,8 ohm, como me dice. Luego esta acá está anexado a un par de resistencias que, por lo que se ve, están en paralelo a ambas resistencias, claro que sí. Entonces por acá tenemos 2 ohm y el otro sería 3 ohm. Luego todo este conjunto está asociado a otra resistencia más abajo, que vendría a ser de 5 ohm. Acá está. Acá hay una resistencia de 5 ohm. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es agarrarlo por partes. No lo vas a agarrar todo directamente, sino, por ejemplo, primero agarramos esta parte que está acá arriba, y esta resistencia que tú estás observando, estarían en paralelo. Profe, ¿qué se hace cuando están en paralelo? Esta técnica que te había mencionado, pues, ¿no? O sea, sería entonces la equivalente a estas dos, sería 2 por 3 sobre 2 más 3. Claro que sí, 6 entre 5 es 1,2. Profesor. Entonces, todo ese conjunto ya se redujo a una sola, que vendría a ser, bueno, por acá 3,8 ohm. Acá nos sale, ¿cuánto, profesor? Nos sale 1,2 ohm. Y abajo tengo yo 5 ohm. Ya bueno, así sería entonces, ¿no? Ya bueno. Entonces, mientras que vamos calculando, nos damos cuenta de que ahora, esto de acá, que es el resultado de las dos resistencias en paralelo, con esta resistencia que está a su izquierda, estaría en serie, o sea, estaríamos en este primer caso. Y entonces, si es así,
la resistencia equivalente entre ambas, simplemente sería la suma aritmética, o sea, sería entonces 3,8 profesor más 1,2 y eso te daría 5 ohm. Ah, ya, profesor. Entonces, estas dos resistencias que se encuentran en serie se reducen solamente a 5 ohm porque es la suma, ¿no? Y bueno, solamente nos queda entonces arriba 5 ohm y abajo también 5 ohm. Ah, ya. Hay una manera más rápida de hacer esto, pero lo vamos a hacer por la forma tradicional, ¿ya? Déjeme decirle. De ahí te digo cuál es la manera más rápida. Ya, a ver. Entonces, como estos dos, que ya es el resultado total, déjame decirte, están en paralelo. Entonces, como todos están en paralelo, la resistencia equivalente se calculará como el producto sobre la suma. O sea, la resistencia equivalente sería 5 por 5 sobre 5 más 5. Y eso será igual a 25 entre 10, 2,5 ohm. Eso, señoras y señores, sería la RPT-A. Claro que sí. Recontra fácil y sencillo como todas. Profe, usted me dijo que había una manera más rápida. Claro, te la voy a decir inmediatamente. Lo que pasa es que cuando tú tienes resistencias en paralelo y que son de la misma magnitud como estas, entonces simplemente lo que vas a hacer es colocar una de ellas, ya que son iguales todas, como todas, y vas a dividirlo entre el número de resistencias iguales. Si son 2, 3, 4, 5, lo que sea, lo vas a poner acá, el número de resistencias que se repiten, en paralelo, ojo. Como acá hay dos resistencias, sería 5 entre 2, y eso te sale 2,5 ohm. ¿Te das cuenta? Lo mismo que habíamos visto, pero ya de manera más rápida, porque obviamente son resistencias equivalentes. Claro que sí. La clave obviamente es la D de Dorita. Muy bien. Fácil y sencillo como todas. Muy bien. Un alambre de 60 centímetros de longitud y 24 gramos de masa está suspendido mediante unos alambres flexibles en un campo magnético uniforme de 0,4 Weber por metro cuadrado, como se muestra en la figura. Pregunta: ¿cuál es la magnitud de la corriente para anular la tensión en los alambres que lo sostienen? Considere G igual a 10 metros por segundo cuadrado. Entonces acá vemos un alambre de 60 centímetros de longitud, el cual obviamente tiene que levitar. ¿Por qué? Porque los cables que lo sostienen, los alambres que lo sostienen, tienen que tener una tensión igual a 0. Entonces quiere decir que esta barra va a levitar. Sin necesidad de estos alambres va a poder sostenerse así en el aire suspendido. Muy bien, entonces diremos, profesor, más o menos dibujando ese sistema, nos daremos cuenta de que tenemos acá el alambre, ¿no? Ahí está el alambre, en el cual obviamente, elaborando su DSL, la fuerza de gravedad estaría aquí abajo, ¿no? Esta es la fuerza de gravedad, pero como está asociado a un campo magnético, como lo podemos observar ahí, campo magnético saliente, entonces obviamente ese campo magnético va a producir una fuerza magnética. No hace falta que haga la regla de la mano derecha, ¿saben por qué? Porque ya se sobreentiende que la fuerza magnética debe estar hacia arriba. ¿Por qué me dirán, no, profesor, pero por qué hace usted eso? Lo que pasa es que como no hay otra fuerza más ya que las tensiones se han eliminado, entonces la fuerza magnética debe apuntar hacia arriba para que se anule con la fuerza de gravedad, compense las fuerzas y esto acá se mantenga en equilibrio o sea flotando en el aire, pues, ¿no? Por eso que la fuerza magnética debe ser hacia arriba y además las fuerzas que van para arriba y las que van para abajo, ¿cómo son todas? Todas son iguales. Claro que sí. Entonces, profesor, quiere decir que la fuerza magnética va a ser igual a la fuerza gravitacional. Eso quiere decir. Bueno, la fuerza magnética en función de una varilla es igual a, se calcula como Wilson. Wilson no, por si acaso, Wilson. Claro que sí. Y eso va a ser igual a la fuerza de gravedad, que es masa por aceleración de la gravedad.
Bueno, obviamente como la intensidad de corriente eléctrica, que acá es la que estamos calculando, tiene una varilla que es perpendicular al campo, porque la varilla es horizontal y el campo es saliente, son perpendiculares, forman un ángulo de 90 grados, entonces quiere decir que el seno vale 1. Por lo general se cumple eso, ¿no?, cuando tenemos ese tipo de problemas. Entonces la intensidad de corriente eléctrica, que es la que te están pidiendo dicho sea de paso, se va a calcular de la manera más sencilla. Esa intensidad de corriente eléctrica va a ser igual a la masa por la gravedad sobre la inducción magnética por la longitud de la varilla. Bueno, así de fácil nada más. La masa, bueno, acá me dan 24 gramos, a kilogramos sería 24 por 10 a la menos 3, por G, que es la aceleración de la gravedad, que vale 10, sobre la inducción magnética, que sería 0,40, o sea 0,4 Weber por metro cuadrado. Y la longitud vale 60 centímetros, que es lo mismo decir 60 por 10 a la menos 2, por el prefijo centímetro. Y ahí ya, sale el torque nada más, ¿no? Resolviendo todo eso, reduciendo, la respuesta sería 1 ampere. Claro que sí. Fácil y sencilla como todas. Muy bien. Claro que sí. La clave, obviamente, es la B de burrito. Perfecto. Claro que sí. Fácil como todas. Muy bien.